Corría el año de 1996 cuando tuve la fortuna de conocer al gran historiador don Miguel León Portilla. Esto se dio a raíz de que un año antes yo había hecho el busto de mi queridísimo maestro, el pintor jalisciense Raúl Anguiano, y había hecho mi primera exposición individual, que fue en 1995. Me invitan a dar una plática a la Universidad de San Nicolás a la Universidad Nicolaita, en Michoacán, San Nicolás de Hidalgo. La doctora Alexandra Shapovalova, después de mi plática, y yo que era un joven artista, y que vio el busto que había hecho de Anguiano, me dijo, tienes que conocer a Miguel León Portilla. La semana pasada estuvo en esta misma universidad, vino a darnos un seminario, unas pláticas, tienes que conocerlo, es fantástico, hazle un busto. Y bueno, le habló por teléfono, me comunicó con León Portilla. Doctor, la intención es que quieren que yo le haga un busto. Fue un poco al principio difícil convencerlo, pero ya que lo logré, me invitó a su casa el próximo sábado, el siguiente sábado. Y por fortuna, pues él vive en Coyoacán y yo también. Entonces llegué a su casa, le tomé fotos y comencé a trabajar. Para mí eso fue muy importante en mi carrera y por eso con esto inicio esta plática, porque cuando uno es joven y que un gran maestro a la talla de don Miguel León Portilla se fija en uno, pues además que nos crea una gran responsabilidad para seguir adelante en la relación como profesionista, como profesional en la carrera del arte, pues yo quería quedar muy bien. Hubo buena química con el doctor León Portilla. Iba cada sábado a trabajar a su casa, allí en Coyoacán, en Fernández Leal. Me llevaba mi plastilina, él posaba, yo trabajaba. Y en algún momento salía a la charla cualquier tópico y él se levantaba de donde estaba posando y me decía, venga, le voy a mostrar. Me pintó su maestro Luis Nichizagua, que es otro gran pintor mexicano, le voy a mostrar el cuadro. Y ahí vamos a su sala. En el camino me hablaba de algún artista que había conocido en Europa, me mostraba un libro y cuando me daba cuenta ya estábamos fuera de la sesión de trabajo. El siguiente sábado regresaba, ya con algo más avanzado de la escultura, y se daba el mismo asunto. Se levantaba, platicaba algo, se reía, entonces era un modelo que yo considero que no se me quedaba quieto. Pero disfruté tanto esas sesiones con don Miguel León Portilla, que la escultura es muy importante también cuando uno hace un retrato, la observación, observar al personaje y no solo al personaje solemne, serio, adusto, sino al personaje humano, alegre, ver sus facciones, ver cómo la fisonomía del rostro cambia con una carcajada, y Miguel León Portilla es muy risueño, ver cómo se mueve la mandíbula, cómo los músculos de la cara generan los volúmenes que como escultor los voy retratando a través de la mirada en mi memoria. Porque una vez que yo estaba con él, realmente ya no necesitaba tenerlo sentado, como es la imagen clásica del pintor o el escultor con su modelo quieto y estático, no. Para mí era muy importante convivir con él, conocerlo, acostumbrarme a su trato, porque cuando yo regresaba a mi taller, agarraba mi plastilina, ya en silencio, ya concentrado, como cuando un investigador está ante sus libros, ante su computadora, en donde estás le decimos, en la atmósfera ideal para trabajar, en mi mente estoy oyendo a León Portilla. Procuro no trabajar en la noche, porque la luz artificial cambia mucho el rostro. Y finalmente una escultura, cuando está terminada, el juez número uno ante cualquier obra escultórica es el sol. El sol nos va a decir cuando una obra es buena o cuando una obra no es tan buena, o cuando una obra es mediocre, porque cuando le pega el sol completamente, se ven los contrastes muy fuertes, y es cuando el escultor debe saber controlar que las luces y las sombras deban tener un ritmo y una armonía. Porque en un cuadro de una pintura, los efectos que crea el pintor en plano, gracias al color, nos dicen mucho. La iluminación del rostro, de la piel, el iris de los ojos, si son azules o son café, el color del cabello, pero en una escultura que es en bronce, en un metal,
uno tiene que jugar con la luz y con la sombra. Y eso es lo principal que uno como escultor debe saber, esa volumetría, cómo va a responder con las luces y con las sombras. Bueno, ya que tenía el busto, a mi gusto, muy parecido al retrato de don Miguel León Portilla, le pedí que me diera el visto bueno. Fui a su casa una vez más, le llevé la plastilina, que era un busto que estamos hablando que ya cargaba yo más de 50 kilos de plastilina, pero ya habíamos tenido esa amistad, esa intimidad, y le comenté que yo estaba a punto de que me resolvieran una beca para ir a estudiar arte en París y trabajar en Francia. Y eso fue un detonante para que sacara a colación historias de cuando él fue el embajador de México ante la UNESCO, embajador cultural, por supuesto, y los trabajos y la gente que él conocía en Francia. Entonces, a partir de ese momento, él comenzó a platicarme y hablarme en francés, porque yo estaba estudiando en la Alianza un curso del idioma. Y eso determinó también que me diera tips, que me diera información. Usted tiene que ir a ver a tal persona en Francia, cuando vaya, salúdeme a tal hombre que es un historiador. Y a mi corta edad, para mí eso fue fabuloso, porque una vez que terminé el busto, que él me dio el visto bueno y partí a Francia, llegué con una muy buena recomendación que era la de don Miguel León Portilla. Y una de las cartas, además para el entonces vivía el embajador Carpizo, una de las cartas que me dio fue para el doctor Mario Ojeda, que entonces ocupaba el cargo de director de México ante la UNESCO. Todos estos grandes personajes intelectuales que conocí en Francia a través de Miguel León Portilla se sorprendieron mucho cuando me conocieron, porque al ver la carta, que antes no era internet, sino era un fax o una carta enviada por correo, se imaginaban a un personaje escultor, como muchos tenemos la idea de que sería un escultor, una larga barba, un hombre grande, etc. Y a mí me veían un muchacho joven, con muchos sueños y con muchas ilusiones y con ganas de aprender, y pues esto me ayudó mucho para mis alcances que tuve en París. Durante ese tiempo conocí a otros intelectuales y sobre todo conocí los museos con el tiempo que como investigador en arte también la vida me ofreció estar enfrente de las grandes obras de escultura que yo tanto admiro durante meses observándolas, copiándolas en dibujo, estudiándolas, y esto generó en mí pues una habilidad también de observación y un ejercicio visual que yo considero que es importantísimo en el arte. El artista debe nutrirse visualmente, no solo con lo que da su país de cultura, sino con los que dieron las culturas anteriores. Estudiar en mi caso, que soy escultor figurativo, soy un escultor que trata la escultura naturalista, respetando la anatomía, pues para mí fue grandioso estar en los grandes museos el Museo de Orsay, el Museo del Louvre y otros tantos, estudiando la escultura que hicieron desde los persas, los egipcios. Y bueno, regresando a México, también redescubro la cultura que tenemos. Las grandes cabezas colosales de los olmecas, son unas tallas maravillosas que son rostros muy bien hechos. Las esculturas mayas, siempre pongo como ejemplo las figuras de la isla de Jaina, que son preciosas. Yo ahí veo que mis ancestros escultores prehispánicos dejaron un mensaje, no solo de historia, no solo de filosofía, sino también de artes visuales, de estética. Y eso yo como artista he podido traducirlo y de alguna manera reinterpretarlo, y que me ha servido para lograr mi trabajo. Lo que tenemos en esta exposición en la biblioteca Daniel Cosío Villegas del Colegio de México es una selección de 18 personajes, son 16 bustos en escultura, 2 están en fotografía, pero son 18 personajes que para mí han sido muy importantes, tanto porque unos los conocí, como ya mencioné, personalmente, como otros los he admirado a través de su literatura. Y es la primera vez que esta selección la reúno en una sola exposición. Y es muy interesante que están en convivencia con los libros,
porque finalmente el rostro de las letras es una exposición que invita a leer con los ojos la cuestión visual, estética, que me refiero de las artes plásticas en la escultura de retrato, como a interesarse más en la obra literaria de los personajes. Yo, en diferentes etapas de mi carrera, les he rendido un homenaje personal a través del busto, pero nosotros, es decir, todos, la generalidad, les rindo un homenaje cada vez que abrimos sus libros y que conocemos su bibliografía, que disfrutamos de su poesía o que nos adentramos en la historia de nuestro país a través de sus ensayos, de sus libros. Entonces, esta exposición para mí ha sido vital porque son muchos años de mostrar los bustos en diferentes estados de la República Mexicana, en diferentes sedes, pero nunca habían estado en conjunto. Más que en mi taller siempre están ahí en conjunto, y muchas veces en mi taller yo tengo la oportunidad de poder reunirme con Carlos Fuentes, con Beatriz de la Fuente, con Amado Nervo y entablar una conversación con ellos, porque como artista me doy ese lujo del que la imaginación vuela y sentirlos, porque ya los tengo en escultura. Después de este busto de Miguel León Portilla, que fue en el 96, estamos ya en el de Carlos Fuentes, que lo hice en el 2016. Entonces, esta exposición resume 20 años. Normalmente para un artista plástico hacer una exposición toma mucho tiempo, pero esta exposición es algo que yo no la había planeado hace 20 años hacerla. Simplemente han sido trabajos que he ido realizando a la par de otros, de otro tipo de exposiciones, de otro tipo de obra, porque yo considero que la escultura es como un árbol. La raíz es la esencia de todo mi estudio, pero cada rama de este árbol es un estilo, es un tema. Por ejemplo, la escultura figurativa tiene la rama de la escultura de los animales, hago caballos, hago perros. Me he especializado también en el tema del perro Xoloitzcuintli. Presenté una exposición en el año 2000 en el Museo de Templo Mayor. Esa es una rama. La rama de los monumentos, la rama de la escultura que me solicitan por encargo, que de esa uno vive. Muchos de los bustos que ven aquí no han alcanzado aún su eternidad en bronce, porque no hay una plaza dedicada a tal o cual personaje, y los bustos que están aquí es lo único que conservo, porque en algún momento personal, después de cerrar el libro, por ejemplo, de Ítalo Calvino, el Vizconde de Mediado, el Barón Rampante, me quedé fascinado con el personaje y conseguí una revista en donde había imágenes de Ítalo Calvino. Hay una foto muy clásica que está él platicando con Borges y con Octavio Paz. Entonces dije, tengo que hacerle su retrato. Y le hice su retrato. Pues bien, este es uno de los diferentes bustos que yo los tengo en mi taller, los saco en exhibiciones como estas, pero no están en una plaza dedicada al personaje en bronce. Hay otro tipo de obras, como decía el árbol de la escultura, que también yo pinto, hago grabado, en fin, he diversificado. Pero creo que algo que es característico de Sergio Peraza, que soy yo, es el retrato, porque he tratado de hacer el retrato más allá de un parecido físico, más allá de que la gente acepte que es o no tal cual personaje, que la gente sienta que ese personaje puede latir la vena, puede tener y abrir y cerrar los ojos de repente, puedes entablar una comunicación con él. Y eso es porque, además de nutrirme con lo que es la biografía de un artista, de un intelectual, de un personaje, me nutro mucho. Busco, si es posible, a las personas que lo conocieron, ya sea familiares o amistades, y que me cuenten algo. Yo debo sentir al personaje. También debo tener admiración por el personaje que estoy haciendo. Y con todo esto, creo que doy un resultado como yo, como artista, lo considero que es bueno. Esta exposición también es interesante porque entre un busto y otro cambian los estilos. Si uno tiene un buen ojo, va a darse cuenta que unos bustos son más rígidos y otros son más sueltos. Y esto es por lo mismo, porque también uno va en su profesión
cambiando con el paso de los años, haciéndose más exigente, y también, por otro lado, algunas cosas que antes nos costaban mucho más trabajo en la escultura, ya me salen más libres. Entonces, eso es también lo interesante de ver esta exposición. Estaba yo pensando que en México este es muy original porque no hay exposiciones de bustos. Es un tema en sí, porque es, digamos, muy clásico, muy académico el retrato. No es algo que llame tanto la atención. Entonces aquí tenemos también un punto que es original. Una exposición de retratos, de pintura las hay muchas, de fotografía todas, pero de bustos en escultura es difícil. Entonces por eso también esta exposición se me hace que es digna de que la conozcan la gente que conoce a tal o cual personaje, pues que lo vean redondo, en volumen, que se hagan una foto junto al personaje. Y también quiero decirles que algunos bustos, casi en su mayoría, no son la escala natural de una cabeza humana. Es decir, para que me entiendan bien, si a uno de mis esculturas le pones cuerpo, resultaría una estatua al mínimo de 3,5 metros de altura, por la escala. ¿Por qué? Porque casi todos los he planeado que estén a la intemperie, en una plaza, en un parque. ¿Y qué sucede cuando veo un busto a la distancia como estos? Parece que es un hombre a su escala real, pero en realidad es más grande. Todo esto que les digo es porque son detalles que son interesantes verlos cuando uno se acerca a una obra como esta. Cuando uno ve una pintura mural, hay toda una historia, una epopeya plasmada en el plano. Con dibujo y con colores, uno va asimilando la historia. Pero la escultura es distinta la manera de observarla. Y aquí quiero hablar un poco de una de las esculturas que tengo, que es la doctora Beatriz Ramírez de la Fuente, quien fue académica del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, a quien le hice un retrato, un busto. Ella tiene un libro que se llama Acercarse y mirar. Es una de las especialistas en escultura prehispánica más importantes del mundo. Y lo que ella propone exactamente es eso. Uno tiene que acercarse y mirar atentamente la obra. Dejar primero que nada esta cuestión que fluya. Antes de acercarnos a una obra escultórica, sin prejuicios, solo mirarla, observarla, dejar que la obra nos cuente algo. Ya después uno puede leer la biografía, quién es, el título, la historia, pero si una escultura te agrada cuando la ves, cuando te acercas y la miras, ya el resto ya es algo que le añades. Te va a gustar para toda la vida, eso es lo que yo digo. Una obra de arte, si tú te la encuentras en cualquier museo y te llama la atención, no se te va a olvidar. Y en este caso creo que a través de personajes tan conocidos, por algunos tan queridos, por otros tan criticados, pero que están físicamente ocupando un espacio, un volumen en el espacio, tú los ves a los ojos y ves que es metal, ves que es frío, pero al mismo tiempo sientes que ahí hay algo que late. Bueno, pues esto es parte de la obra que yo, Sergio Peraza, he dedicado muchos años de trabajo que sí es duro, sí es difícil el retrato. No cualquier escultor, por bueno que sea, hace un retrato, y no es porque no lo pueda hacer, sino que sí exige mucho. Quizá no le llegue al parecido físico y al parecido emocional, hasta espiritual, porque se requiere, y lo digo con sinceridad, se requiere mucho estudio y se requiere muchas horas de vuelo. Se requiere hacer uno, otro, son muchos años, una especialización. Entonces, esta exposición hay bustos de personajes, desde aquí veo a Mario Vargas Llosa, veo a Fernando Benítez, está el gran poeta Eduardo Jerezano, Ramón López Velarde, a la poetisa chilena Gabriela Mistral. Cada uno para mí es una historia, un capítulo de mi vida y una historia muy particular. Como lo dije al principio, algunos, por ejemplo, atrás de mí está un antropólogo, Manuel Gamio,
que el busto original está en bronce en la Casa de Cultura que lleva su nombre en Azcapotzalco. Hice uno más para el Templo Mayor, que están en bronce en la zona arqueológica. El Ramón López Velarde está en el Teatro López Velarde en la ciudad de Zacatecas, en bronce. Pero no todos los bustos logran, hasta el día de hoy, estar en un lugar en donde estén al alcance de toda la gente. He tenido situaciones, como por ejemplo el busto del gran Octavio Paz, nuestro premio Nobel, que durante más de 10 años he buscado patrocinador, he buscado a alguien, una institución o una universidad, un particular, que asuma la parte del patronazgo de la obra, porque una obra de arte, por más que un artista, por amor al arte, la quiera dejar en un lugar público, se necesitan por atrás muchas cuestiones tras bambalinas, que es el resolver las cuestiones del espacio donde va a quedar, los permisos, el coste del material, etcétera, etcétera. Pues me pasó con Octavio Paz. Es una escultura que quien la ve me dice que es muy buena y que dónde está y que la quieren conocer, pero pues no está. Hace 20 años falleció Octavio Paz. Tuve también el gusto de conocerlo, saludarlo, y me acuerdo mucho de esa ocasión. Fue en un cumpleaños del maestro Raúl Anguiano, él junto con José Luis Cuevas y Eulalio Ferrer, que era también un escritor, periodista, un hombre de cultura, celebraban su cumpleaños el mismo día y hacían una fiesta en donde invitaban a sus amigos, un selecto grupo de intelectuales, y por fortuna yo entonces ya era amigo de Anguiano, pintaba con él un mural y me dijo, vente a la fiesta. Allá no solo conocí y saludé en persona a Octavio Paz, sino también a Gabriel García Márquez, estaban otros intelectuales, arquitectos, pero bueno, Octavio Paz, lo conoce uno tan bien en imágenes, que cuando lo ves en persona sientes que es alguien que te va a saludar de la misma manera. Pero no fue así, algo distante, serio, él estaba ocupado con otras personas, pero yo dejé una fotografía en mi mente de cómo lo iba algún día a retratar. Ya él ya estaba grande, ya sabía, incluso la barba ya le crecía, ya estaba los pómulos, el hueso del pómulo, los oblicuos se le marcaban muy fuerte, me impresionó mucho. Él hablaba y hablaba, y su mano. Entonces regresé a mi estudio y agarré la plastilina, hice un Octavio Paz viejo, como lo había visto. Hice una escultura que tampoco alcanzó o ha alcanzado el bronce. El que tengo en esta exposición es el otro Octavio Paz, es el Octavio Paz joven. Es aquel que escribió La llama doble, es aquel que fue el embajador de México en la India y que dejó su cargo de embajador por estar en contra del gobierno de México en alguna situación política. Ese Octavio Paz joven es el que está retratado aquí. Y por cuestiones que son ajenas al arte, a veces han sido políticas, como el caso de cuando en el centenario de Octavio Paz en la Cámara de Diputados estaba todo listo para que le hicieran su homenaje en escultura. Yo ya tenía listo mi trabajo. Por alguna razón, insisto, fue política más que otra cosa, no se dio. Y el artista tampoco puede a veces estar supeditado a que el gobierno, el político del momento decida si sí o si no. La obra va a quedar finalmente. Vendrán tiempos mejores y sé que en algún momento la escultura que ya tengo de Octavio Paz tendrá un lugar adecuado en donde la gente lo podrá ver. Mi intención es que se puedan formar alrededor mesas redondas, como un ágora, que la gente vaya a platicar. Porque fíjense, hay esculturas que he hecho, incluso le pasó a la de Gamio, que la gente va, se toma fotos, le han puesto una bufanda. La gente se apropia de la obra de arte, con respeto, pero muchas veces se apropia de la obra de arte y forma parte, lo que se llama como un hito de un lugar, le da a la zona le da identidad. Y hay gente que seguramente que vendría a esta Ciudad de México para retratarse junto al busto de nuestro premio Nobel.